Buenos días, me presento, soy Brenda Berenstein, soy docente de Psicología General e Institucional en el turno tarde. Hoy vamos a ver lo que es una breve introducción a lo que es la terapia cognitiva, que es una de las escuelas de la psicología más preponderantes. Lo vamos a ver en base al texto de El ABC de la terapia cognitiva del licenciado Javier Camacho. Los modelos cognitivos ponen especial atención a las cogniciones, entendiendo por estas, en un sentido amplio, a las ideas, los constructos personales, las creencias, las imágenes, las atribuciones de sentido, significado, las expectativas, etc. La importancia que tienen las cogniciones es central en los procesos humanos en general y en la génesis de los trastornos mentales en particular. La expansión de los modelos cognitivos le ha dado a esta orientación un lugar central dentro de las psicoterapias. Es importante establecer una diferencia entre psicología cognitiva y psicoterapia cognitiva. Si bien ambas están relacionadas, los autores más destacados de la psicología cognitiva hicieron sus principales desarrollos lejos de los consultorios de clínica psicoterapéutica en la mayoría de los casos, marcando una clara diferencia con otros modelos. Vamos a ver algunas diferencias. En principio, la psicología cognitiva se trata del estudio y la comprensión de las facultades del entendimiento humano y abarcará los diferentes procesos de la adquisición de conocimiento. En cambio, en la psicoterapia cognitiva tenemos que es un procedimiento mediante el cual se puede conocer, mejorar, curar y cultivar el alma humana. A su vez, en psicología cognitiva, estudia los procesos básicos tales como la memoria, la concentración, la formación de conceptos, el proceso de procesamiento de la información, etc. Mientras tanto, en la psicoterapia cognitiva, esta misma diseñó métodos específicos, a lo que nosotros le llamamos tratamientos, a partir de los presupuestos de la psicología cognitiva, que permiten ser aplicados a diferentes personas con distintas problemáticas para mejorar su calidad de vida. Veamos algunos antecedentes. Para nosotros, en psicología, consideramos que uno de los principales exponentes es Piaget, ya que hizo importantes estudios acerca del desarrollo, la maduración y la adquisición de las capacidades cognitivas en los niños. Sin embargo, en psicología cognitiva podemos ubicar dos fenómenos como importantes antecedentes. Uno es el caso del simposio de Hickson, que se hace en 1948, y donde surgen las ciencias cognitivas, pues allí se sientan las bases para un nuevo paradigma que va a centrar su atención en el procesamiento de la información. Y por el otro lado, teníamos las corrientes psicoterapias hegemónicas que estaban dando escasos resultados terapéuticos, como a decir el psicoanálisis y el conductismo, más que nada en relación a los trastornos depresivos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que el conductismo en su momento fue el paradigma imperante, tanto desde principios del siglo XX hasta la década del 40, sobre todo en el campo de la psicología académica experimental, pero a su vez tengamos en cuenta que el psicoanálisis ejercía su fuerte influencia en la práctica clínica. El surgimiento de la psicoterapia cognitiva. La psicoterapia cognitiva surgió desde dos sectores, desde autores provenientes del psicoanálisis y autores del conductismo. En este caso, desde el lado del conductismo, tenemos a Kelly en 1955 como el primer teórico cognitivo, ya que presenta un enfoque de la persona y la terapia desde un planteo claramente cognitivo. Desde el lado del psicoanálisis tenemos a Ellis y a Beck, que ambos se alejaron de esta corriente por considerar que no aportaba evidencia empírica relevante ni resultados favorables en el trabajo clínico.
Por esta razón, la psicoterapia cognitiva puso un acento especial en la comprobación, validación e investigación de sus teorías y fundamentalmente de su práctica. Lo que podemos decir es que el aporte de Ellis fue muy importante, ya que él aportó acerca de la actitud del terapeuta, que éste debía ser activa y directiva, sustituyendo la clásica escucha pasiva por un diálogo con el paciente, un intercambio. Beck pudo aportar lo que se llamó la terapia cognitiva de la depresión, que allí lo que hace es cuestionar algunos aspectos teóricos del psicoanálisis que para él no estaban dando éxito en los tratamientos para la depresión. Veamos algunos conceptos fundamentales de la terapia cognitiva. Estructuras, procesos y resultados cognitivos. Las estructuras cognitivas pueden relacionarse con los esquemas, los procesos cognitivos con la atribución de sentido que se da a partir de los esquemas. Los resultados cognitivos se relacionan con las creencias, que son el resultado del proceso que se da entre los esquemas y la realidad. Dichas creencias, a su vez, influyen en el mismo proceso. Los esquemas son cuestiones con las cuales todas las personas contamos, como una serie de esquemas que nos permiten seleccionar, organizar y categorizar los estímulos de tal forma que sean accesibles y tengan un sentido para nosotros. A su vez, también posibilitan identificar y seleccionar las estrategias de afrontamiento que llevaremos a la acción. En cambio, las creencias son los contenidos de los esquemas. Las creencias son todo aquello en lo que uno cree. Son como mapas internos que nos permiten dar sentido al mundo. Se construyen y generalizan a través de la experiencia. De esta manera, existen dos tipos de creencias. Las creencias nucleares, que tienen que ver con el self de la persona, que tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestra identidad. Son las creencias más importantes, porque en general son las que nos llevan más que nada a hacer ciertas acciones. En este caso, el texto da el ejemplo de yo soy varón. Las creencias periféricas son los aspectos más secundarios, como da el ejemplo de la vida siempre te da una segunda oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre las creencias nucleares y las periféricas? Es que las nucleares son más fuertes y son mucho más difíciles de cambiar. En cambio, las periféricas están mucho más disponibles para ser cambiadas de alguna manera. En este caso tenemos que tener en cuenta este pequeño esquema que nos habla de la terapia cognitiva y de cómo funciona. Nosotros nos manejamos con unas estructuras que se llaman esquemas y que estos esquemas nos permiten accionar con la realidad. Pero a su vez, estos esquemas están sustentados en creencias tanto nucleares como periféricas, que también se relacionan con la realidad. Los pensamientos automáticos. Se dice que el pensamiento se relaciona con el fluir de la conciencia y que tiene tres elementos. La direccionalidad, que es hacia dónde está dirigido el pensamiento, el curso, su velocidad, y el contenido, lo que se piensa concretamente. En cambio, los pensamientos automáticos se definen por su carácter impuesto, aparecen en el fluir del pensamiento normal y condicionan su dirección o curso. Se les atribuye una certeza absoluta, por eso no son cuestionados y condicionan la conducta y el afecto. En general son breves, pueden ser verbales o aparecer en forma de imágenes, pero lo importante es que a la persona se le imponen, por eso son automáticos. En psicoterapia cognitiva
lo que solemos decir es que trabajamos con esos diálogos internos que todos tenemos. O sea, porque gran parte de nuestra vida nos la pasamos hablándonos a nosotros mismos. Veamos el método terapéutico. La psicoterapia cognitiva se caracteriza por ser un tratamiento activo, ya que terapeuta y paciente cumplen ambos roles activos en la terapia. Directivo, el terapeuta es el que dirige mediante sus intervenciones dicho tratamiento. Estructurado, porque existen ciertos pasos a seguir para la realización del mismo. Y con tiempos limitados. Se planifica el trabajo terapéutico acotando el mismo a cierto periodo de tiempo. El tratamiento se basa fundamentalmente en el supuesto teórico de que la conducta y los afectos de una persona se encuentran determinados por su forma de estructurar el mundo. Y aquí tenemos lo que decimos que es el esquema básico de la terapia cognitiva. Nuestros pensamientos están mediados e influyen directamente sobre nuestra conducta y al mismo tiempo generan una emoción, que esa emoción influye también directamente sobre nuestros pensamientos. Así como dice aquí, los pensamientos se relacionan estrechamente con las emociones y las conductas. Entre todas existe una influencia recíproca, pero esta no debe ser entendida como una causación. Recordemos que las creencias las personas las construyeron a partir de experiencias y procesos cognitivos particulares. Por eso la terapia cognitiva se valdrá de estos mismos elementos para el trabajo clínico. El terapeuta con el paciente tratará de crear experiencias para contrastar sus creencias con la realidad del mismo. El vínculo o relación terapéutica. A la relación terapéutica en psicoterapia cognitiva se le llama empirismo colaborativo. Esta es la relación terapéutica entre el paciente y el terapeuta. ¿Por qué le decimos empirismo? Porque se buscará evidencia que refute o confirme los supuestos o creencias en cuestión. No se trata simplemente de debatir sobre el tema, sino que el paciente junto al terapeuta construirán experimentos que permiten encontrar datos empíricos en la realidad. Y también es colaborativo porque ambos se comprometen a trabajar juntos para mejorar los problemas del paciente. La actitud de ambos es de colaboración activa. En este caso, en lo que refiere al empirismo, más adelante vamos a poder ver que hay recursos técnicos, pero también algo de lo que ellos dicen que es biblioterapia. Por ejemplo, no se debate solo con el paciente sobre el tema o sobre el conflicto en sí, sino que quizás se le puede dar información a este paciente para contrastar con la misma realidad de lo que le está sucediendo, de su padecimiento. Y abajo dice, se compara la labor del científico con el trabajo clínico, pues la investigación empírica es uno de los pilares de la terapia cognitiva. El terapeuta cognitivo. Según Beck, son 3 características básicas. Aceptación. El terapeuta debe aceptar plenamente al paciente, su mundo y sus problemas, aunque no comparta su filosofía de vida. La autenticidad. El terapeuta debe ser genuino, sincero y auténtico. La falta de honestidad por parte del mismo dificulta el establecimiento de un buen vínculo terapéutico. A lo que se refiere es que no diga al terapeuta algo simplemente agradable para reducir el malestar del paciente, sino que eso que le transmita realmente sea auténtico y que ayude y aporte a ese padecimiento. La empatía.
se hace referencia a la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, que pueda resonar internamente, comprender y acompañar en el padecimiento al paciente. La psicoterapia cognitiva es un procedimiento que se desarrolló originalmente para tratar la depresión, pero actualmente se desarrollaron diseños que permitieron tratar otros trastornos y otras diversas problemáticas humanas, como por ejemplo los trastornos de las problemáticas de alimentación. Los recursos técnicos. La psicoterapia cognitiva desarrolló una variedad muy extensa de recursos técnicos y asimismo utiliza muchos otros que surgieron o fueron desarrollados por otras escuelas. En general, se utilizan técnicas de todo tipo, tanto cognitivas como afectivas y conductuales. La mayoría de las investigaciones en psicoterapia señalan que uno de los principales factores de mejoría clínica se encuentra relacionado con el vínculo y la relación terapéutica. El vínculo de relación terapéutica se agrega a lo que son las cuestiones de técnicas también. Algunas de las técnicas utilizadas son las técnicas de relajación, de respiración, asignación de tareas, role-playing, entrenamiento en habilidades sociales, registro de pensamientos automáticos, búsqueda de soluciones alternativas, ventajas y desventajas, etc. Una parte muy importante de la terapia cognitiva es la psicoeducación, que consiste en la explicación en forma breve del modelo teórico de trabajo, dándole al paciente información sobre sus problemas y padecimientos. Un poco lo que decíamos anteriormente de cómo trabajan terapeuta y paciente activamente. El principal efecto que tiene este tipo de trabajo es el aumento de la adherencia al tratamiento, factor crucial para el éxito terapéutico. Esto se debe a que el paciente, al entender lo que le pasa y notar que el terapeuta también logra comprenderlo en su padecer, se da frecuentemente un aumento en la motivación que logra incrementar lo que llamamos adherencia. La misma consiste en una colaboración activa por parte del paciente en el tratamiento, animándose a revisar creencias disfuncionales, cumplir ciertas tareas o estar abierto a las sugerencias o indicaciones terapéuticas. Y por último, tenemos las modalidades de aplicación. Si bien la terapia cognitiva surgió como una terapia individual, también se utilizó para grupos mostrando buenos niveles de eficacia. En la modalidad grupal se utilizan los mismos conceptos teóricos y técnicos, aunque pueden agregarse algunos otros propios del dispositivo grupal. Pero en definitiva, los objetivos son los mismos para ambos: lograr cambios de las creencias disfuncionales que sostienen los síntomas, la restitución sintomática y prevención de recaídas. Desde ya, muchas gracias y continuamos con las preguntas y las dudas por el foro o en la clase de Zoom.